Es tu hermana, trabaja en un hospital y aún así no pudo hacer una maldita cosa. Eso fue lo que dijo mi tío, lo suficientemente alto para que toda la habitación lo oyera, mientras mis padres solo asentían, demasiado avergonzados para mirarme, demasiado orgullosos para defenderme. Mi hermana pequeña se aferraba a la vida después de una súbita rotura cardíaca. Y todo lo que podían decir era que yo era una inútil. La misma chica a la que solían llamar una carga extra, a la que nunca mencionaban en las cartas de Navidad familiares, nunca presentaron con orgullo en la iglesia, nunca le pidieron ayuda a menos que fuera demasiado tarde. Incluso cuando me gradué como la primera de mi clase, incluso cuando cumplía turnos de 72 horas para salvar a desconocidos, incluso cuando llegué al quirófano a través de sangre, sudor y saliva en mi cabello, para ellos, nunca fui suficiente. Nunca fui ella. Pero ese día, cuando el cirujano jefe se preparó para operar, cuando las manos que sostenían el bisturí eran las mías, cuando la chica en la mesa era mi hermana y cada latido de su frágil corazón contaba, no lo hice por ellos. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque, a pesar de todo, todavía sabía lo que significaba amar sin ser correspondida. La cirugía fue un éxito. El médico tratante le dijo a la familia que los resultados eran excepcionales. Y cuando preguntaron quién dirigió la operación, sus rostros se desencajaron, sus palabras se agotaron. Y por primera vez en años, no pudieron mirarme a los ojos. No porque hubiera fracasado, sino porque no lo hice. ¿Quieren saber qué hice cuando se enteraron? Sigan escuchando. Mi nombre es Meredith. Durante la mayor parte de mi vida, he sido la hija que olvidaron, la hermana que criticaron, la mujer que desestimaron. Pero he llevado más que cicatrices. He llevado una fuerza que nunca se molestaron en ver. Antes de compartir mi historia, quiero saber que están aquí conmigo. Solo digan escuchando en los comentarios o díganme dónde están. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Y si esta historia los conmueve aunque sea un poco, presionen ese botón de suscribir para no perderse lo que viene. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Hay una carta en la mesa de mi cocina, todavía sellada. Ya lleva 2 semanas. Es de mi madre. Técnicamente, su caligrafía es inconfundible, toda en cursiva con bucles y florituras innecesarias, como si estuviera tratando de impresionar a alguien que dejó de mirar hace mucho tiempo. Es una invitación a la cena del domingo. No la he abierto, no porque esté ocupada, sino porque ya sé lo que dice, Chloe estará allí. Ethan, también. Y si por algún milagro la doctora Meredith Rowe tiene un momento libre, entonces claro, es bienvenida. Así es como siempre sucede. Ahora vivo sola en Portland, no lejos del hospital. Es un apartamento ordenado, tranquilo, eficiente, como yo. Hoy, terminé un turno de 12 horas y realicé una cirugía cerebral de alto riesgo a un hombre de 70 años que me abrazó entre lágrimas después. La familia de ese hombre me llamó hacedora de milagros. Llegué a casa a una comida de microondas y al silencio. Aquí no hay milagros. Nací y crecí en Redwood, Oregón. Mis padres, Ellen y Joseph, eran la realeza del pueblo. Iglesia todos los domingos, césped cortado como una postal. 2 hijas y un hijo que se suponía que eran la imagen de la integridad. Chloe era un rayo de sol. Chloe se reía, se aferraba a la falda de mamá y contaba chistes malos con purpurina en la voz. Era el corazón del hogar, como diría mamá. ¿Y yo? Yo era estudiosa, reservada, tan seria. Me gustaban los rompecabezas, los kits de anatomía, aprender los nombres en latín de los huesos cuando otras chicas estaban aprendiendo rutinas de porristas. Recuerdo una vez que escuché a mi madre susurrarle a una amiga, Meredith es brillante. Demasiado brillante, tal vez. Pero fría, como el granito. Tenía 13 años. Recuerdo haber buscado esa palabra, granito. Fuerte, inamovible, sola. Hay una foto en mi cartera, amarillenta por las esquinas, de mi graduación de la escuela de medicina. Estoy de pie, rígida con mi bata blanca, sosteniendo un certificado de excelencia académica. Mi padre está en el fondo, sin sonreír del todo. Mi madre no asistió. Estaba ocupada preparando a Chloe para el baile de graduación.
Creo que esa fue la noche en que dejé de esperar que alguien apareciera por mí. Esta noche, recibo un mensaje de Ethan: cena este domingo. Chloe viene de visita. Mamá dijo que si Meredith no está demasiado ocupada, puede venir. No, nuestra Meredith. No, tu hermana. Solo Meredith. Como si fuera la hija de los vecinos que toleran porque corta el césped. Reviso Facebook distraídamente. Una chica que conocía vagamente de la preparatoria publicó una foto de una visita reciente. Pasé por casa de la tía Ellen. Chloe sigue tan hermosa y dulce como siempre. ¿Y su hermana? Creo que es doctora o algo así. No supe mucho de ella. El pie de foto duele más de lo que debería, no porque se olvidara, sino porque eso es exactamente en lo que me he convertido. Alguien a quien la gente olvida mencionar. Antes de dormir, saco la foto de Chloe y yo en la playa. Tendríamos unos 7 y 4 años. Chloe está riendo, con arena pegada en las mejillas, los brazos abiertos de par en par. Yo estoy a su lado, sin sonreír, mirando directamente a la lente, completamente seria incluso entonces, como si supiera que el futuro lo requeriría. A veces me pregunto, si desapareciera, ¿cuánto tiempo tardarían en darse cuenta? Era un viernes por la tarde, y estaba a menos de 15 minutos de terminar mi turno cuando mi localizador sonó. ¿Urgente? Devolví la llamada, esperando una consulta de rutina o tal vez una complicación postoperatoria. Pero la voz al otro lado, cortante y sin aliento, dijo: necesitamos un neurocirujano. Traslado de urgencia desde el Rose Valley General. Mujer, 33 años, GCS de 7, sospecha de hemorragia intracraneal tras un accidente de tráfico. ¿Está disponible? Dije que sí antes de pensar en preguntar más. No fue hasta que abrí el archivo entrante que el nombre me dejó sin aliento: Chloe Rowe. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Chloe. Mi hermana. La joya de la familia. La que no me había llamado hermana en más de una década. El informe era clínico. Traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento en el lugar de los hechos. Pupilas reactivas pero lentas. La ubicación, Rose Valley, estaba a 2 horas de distancia, la ciudad donde vivía el exnovio de Chloe. Las piezas encajaron en mi mente. Nítidas e innegables. No se lo dije a nadie. No podía. El equipo quirúrgico no conocía nuestra conexión, y tenía la intención de que siguiera así. La emoción no tiene lugar en una mesa de operaciones. No cuando el cerebro de alguien se está hinchando contra los confines de su cráneo. Le dije a la enfermera jefa: no necesitas la historia completa. Solo que sepas que soy la médico tratante en este caso. Eso es todo. Ella asintió y siguió adelante. Me preparé para la cirugía con el corazón bien guardado bajo mi bata de laboratorio. Cuando trajeron a Chloe, sentí que algo dentro de mí se doblaba. Tenía la cabeza parcialmente afeitada, su rostro despojado de toda esa alegría natural que llevaba como un perfume. Sus signos vitales estaban cayendo. La tomografía computarizada mostraba un hematoma presionando su tronco encefálico. El quirófano se quedó en silencio en el momento en que el taladro tocó el hueso. 7 horas de caos concentrado. Vaso sangrante pinzado, hinchazón monitoreada, presión reducida. Un movimiento en falso y ella nunca despertaría o despertaría siendo otra persona. Y durante todo ese tiempo, recordé. Recordé la vez que Chloe rompió el jarrón favorito de mamá y yo asumí la culpa sin decir una palabra. Mamá no hizo preguntas, solo me miró a los ojos y dijo: eres su hermana. Eso es lo que hacen los hermanos mayores. Tenía 8 años. Me pregunté, mientras ponía la última sutura, ¿qué diría mamá si supiera que acababa de salvar la vida de su hija favorita? Sería: eres su hermana. Eso es lo que se supone que debes hacer, o finalmente obtendría algo más que un asentimiento de reconocimiento. El equipo me felicitó cuando terminamos. Excelente trabajo, doctora, dijo uno de los residentes. Solo asentí. Sentía la garganta demasiado apretada para hablar. No fui a la sala de espera. No llamé a nadie. Caminé hacia mi coche, con las manos temblando ligeramente, y me senté allí con el motor en marcha.
Las luces del hospital proyectaban largos reflejos en el parabrisas como un aplauso silencioso que no me había ganado. Miré mis manos, que todavía olían débilmente a antiséptico. Salvé la vida de mi hermana, y nadie lo sabía. Llegué temprano a la mañana siguiente, con la bata blanca impecable, la identificación enganchada, el portapapeles en la mano como una armadura. Le había dicho al personal tratante que había regresado para monitorear el caso postoperatorio crítico, estrictamente profesional. Y era cierto, en el sentido técnico. Chloe estaba estable ahora, trasladada a la UCI. Estaba consciente, apenas. Sus signos vitales mejoraban, pero la hinchazón había pasado factura. Estaba somnolienta, desorientada. La enfermera de turno dijo que pidió agua y luego se volvió a dormir inmediatamente. Me quedé en la ventana de observación, mirando hacia adentro. Había solicitado no interactuar directamente. Algo sobre mantener los límites clínicos. La verdad era que ya no estaba segura de quién era yo en esa habitación, su hermana, su cirujana o el fantasma en medio. Alrededor de las 9:40 de la mañana, oí el murmullo de voces familiares antes de verlos. Mamá, papá, Ethan. Entraron por las puertas corredizas de cristal de la UCI como un séquito real en duelo, con los ojos abiertos de miedo y esperanza. No me moví. Me quedé a un lado, fuera del cristal, invisible a plena vista. Mamá corrió al lado de la cama de Chloe, rozando su mano contra el brazo de Chloe. ¿Karine? Oh, nena, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ethan rondaba cerca, tratando de parecer fuerte, con la mandíbula apretada. Papá habló con la enfermera con esa voz tranquila y mesurada que siempre usaba cuando no sabía cómo mostrar miedo. Entonces mamá se volvió hacia el personal y dijo, ¿quién hizo la cirugía? Por favor, solo queremos agradecérselo. Sea quien sea, salvó a nuestra hija. Una enfermera señaló la lista quirúrgica, dudando. No me moví, no saludé, no parpadeé. Oí el eco de mi propio nombre en la voz de mamá. Solo que no era el mío. ¿Quién fue el doctor?, repitió. La enfermera jefa mantuvo la boca cerrada. Bendita sea. Pero una enfermera más joven, recién salida de rotación y claramente no al tanto, ofreció demasiada honestidad, demasiado rápido. Oh, fue la doctora Rowe. Estuvo increíble. Creo que dijo que era su hermana. Silencio. Un silencio denso y demoledor. Vi la cara de mamá transformarse en algo ilegible. Los labios de papá se separaron, pero no salió ningún sonido. Los ojos de Ethan se dirigieron al cristal, me encontraron, congelada. Me alejé. No me apresuré, no miré hacia atrás, simplemente caminé por el pasillo con pasos medidos y un corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me alcanzaron en el patio. Sabía que lo harían. Estaba sentada en el banco más alejado, bebiendo café de hospital que sabía a cartón. Mamá se sentó a mi lado. No me tocó. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó, no enojada, solo con voz pequeña. Miré hacia la fuente vacía. Porque si lo hubieran sabido, habrían pedido a otra persona. Eso no es verdad, dijo rápidamente. Finalmente me volví hacia ella. ¿No lo es? Siempre has creído que Chloe necesitaba protección. ¿Pero yo? Yo era la que siempre era demasiado fría, ¿recuerdas? Demasiado racional, demasiado clínica. Ella apartó la mirada. Ethan dio un paso adelante como si quisiera decir algo. Gracias, logró decir, pero las palabras se quebraron a la mitad. Papá asintió, su habitual expresión de aprobación no verbalizada, superficial. Me levanté, lista para irme. No necesito crédito, dije. Solo necesitaba que ella viviera. El correo electrónico llegó a través del sistema de mensajería interna del hospital, marcado con una prioridad leve, la paciente Chloe Rowe ha sido trasladada a recuperación general. Signos vitales estables, pronóstico positivo. Adjunta debajo había una invitación reenviada, una solicitud de confirmación de asistencia para un almuerzo de agradecimiento organizado por la familia Rowe, destinado a honrar al equipo médico involucrado en la recuperación de Chloe. El correo electrónico no me había llegado directamente. Había sido enviado a través del escritorio del coordinador como un memorando pasado por la cadena a alguien reemplazable.
Lo miré por un momento, luego hice clic en aceptar. El almuerzo se celebró en el atrio sur del hospital, un espacio amplio decorado con manteles blancos alquilados y bandejas de buffet tibias. Había una pancarta, gracias por salvar a Chloe, impresa en negrita azul marino como una recaudación de fondos escolar. La gente deambulaba, cirujanos, enfermeras, personal administrativo. Me quedé al margen de todo, con un vaso de limonada sin gas en la mano, vistiendo el mismo blazer que usé cuando defendí mi tesis de residencia. Nadie se me acercó. Nadie me miró 2 veces. A mitad de camino, Ellen se levantó para dar su discurso. Llevaba un pañuelo floral que no había visto desde la preparatoria. Su voz era firme. Nuestra familia está profundamente agradecida, dijo, su mano aferrada a la de George. Nunca imaginamos el milagro que recibimos. Chloe está aquí hoy gracias al brillante equipo de este hospital. Sus ojos recorrieron la sala, pero no a mí. A cada uno de ustedes que la cuidó, les damos las gracias. Salvaron su vida. Aplausos educados. No me moví. Una enfermera sentada a mi lado, mayor, con el pelo recogido en un moño apretado, se inclinó y susurró, extraño. Pensé que dirían tu nombre. Sonreí. Estoy acostumbrada a ser invisible. Después del almuerzo, me dirigí hacia la salida, pasando junto a las columnas de globos blancos y azules que habían atado a la barandilla de la escalera. Ethan me alcanzó en el pasillo, con la corbata aflojada, el rostro incierto. ¿No estás enojada?, preguntó en voz baja. ¿Por qué mamá no dijo nada? Hice una pausa. No lo hice por ella. Pero aún así, lo hice porque era lo correcto. Eso es suficiente. Pero no era del todo cierto. Una pequeña parte resonante de mí había esperado aunque fuera una frase, una mirada, un simple esa es ella. Nunca llegó. Cuando llegué al vestíbulo principal, mi teléfono vibró, una notificación de correo de voz de la Junta Médica del Estado de Oregón. Devolví la llamada. Doctor Arou, dijo la voz al otro lado, cálida pero formal. Nos gustaría informarle que ha sido preseleccionada para el Comité de Liderazgo Quirúrgico del Estado. El anuncio se hará la próxima semana. Felicidades. Me quedé quieta por un momento. Reconocimiento. Respeto. De personas que no conocían mi pasado ni cuestionaban mi valía, de personas que juzgaban solo por el mérito, no por el recuerdo. Regresé por el pasillo, pasando por las habitaciones de los pacientes llenas de monitores silenciosos y pizarras blancas estériles. A través del cristal de una habitación, la vi. Ellen estaba limpiando suavemente la frente de Chloe con un paño húmedo. Chloe se movió, parpadeando al despertar. Por un breve segundo, nuestras miradas se encontraron a través del dolor. Su expresión era ilegible. Parte sorpresa, parte confusión. Me detuve, solo por un instante. Luego seguí caminando. Podía salvarle la vida, pensé. Pero no podía abrir esa puerta yo misma. La invitación llegó con un sello dorado de la Junta de Innovación Médica del Estado, una mesa redonda a puerta cerrada con los principales líderes quirúrgicos de Oregón para discutir el plan de un nuevo centro de formación neuroquirúrgica. Casi la borro por costumbre, asumiendo que era un correo masivo, pero mi nombre estaba impreso en la línea superior, no como invitada, sino como panelista destacada. Así que fui. La sala estaba llena de batas blancas impecables y confianza practicada, voces intercambiando acrónimos como moneda. Y entonces, en una pausa entre sesiones, lo vi. Liam Thatcher. Con más canas en las sienes, pero inconfundiblemente el mismo Liam que una vez estuvo a mi lado durante mi primer turno de noche en Johns Hopkins. Había sido mi mentor, mi punto de referencia y, a veces, la única persona que veía más allá de mi apellido. Sonrió, cálido pero con ojos agudos como siempre. Meredith Rowe, dijo, levantando su vaso de café de la conferencia. No pensé que Oregón pudiera mantenerte tan callada por mucho tiempo. Hablamos de robots quirúrgicos, solicitudes de residencia, restricciones presupuestarias. Luego inclinó la cabeza y añadió, nunca me dijiste que tenías una hermana. Me congelé por un instante. No pensé que fuera necesario, dije con calma. Él se rió entre dientes. Vamos. ¿Salvas la vida de un miembro de tu propia familia y no lo mencionas?
Esa es nueva. Esbocé una sonrisa tensa. Cuanta menos gente lo sepa, menos expectativas te ponen encima. No insistió, pero podía sentir la pregunta flotando allí. La que había aprendido a eludir hace mucho tiempo, ¿cómo puede alguien ser tan preciso con un bisturí y tan fragmentado en la mesa de la cena? Esa noche, un mensaje se iluminó en mi teléfono. Chloe. Su primer contacto desde que salió del hospital. Meredith, gracias. Realmente no sé qué decir. Mamá me dijo que no querías verme. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No respondí, pero lo abrí una y otra vez. No podía decidir si estaba enojada o simplemente agotada de esperar disculpas que quizás nunca llegarían. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí por instinto. ¿Meredith? La voz de Ellen sonó en la línea, suave y vacilante. Yo, no sabía por dónde empezar. Supongo que, gracias. No dije nada al principio. Luego, ¿quieres agradecerle a la doctora o disculparte con tu hija? Hubo silencio. Continué. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando elegí neurocirugía? Dijiste que solo estaba tratando de demostrar algo. Que no se trataba de curar a la gente. Se trataba de ego. Todavía silencio. Pero esta vez, lo dejé flotar. Después de que terminó la llamada, caminé hasta el parque del hospital. Me senté en un banco bajo el viejo roble cerca del ala pediátrica. Una niña tropezó mientras perseguía burbujas, se raspó la rodilla y soltó un grito agudo. Su madre corrió hacia ella, con los brazos abiertos, la voz llena de consuelo. Te tengo. Mami está aquí. Las observé en silencio. Nunca había escuchado esas palabras para mí. Ni cuando me caí. Ni cuando sangré. Pero en ese momento, me di cuenta de algo. Ya no lo necesitaba. La invitación estaba grabada en plata y azul, formal y halagadora, mujeres en medicina, una celebración de resiliencia y revolución. Me pidieron que fuera una de las oradoras destacadas en Seattle, para compartir mi trayectoria no solo como neurocirujana sino como mujer en un campo que todavía mide la autoridad por el tono de voz y el vello facial. Casi me negué. La idea de estar en un escenario hablando de fortaleza cuando no había hablado con mi propia familia en semanas se sentía como una cruel ironía. Pero dije que sí. Quizás porque una parte de mí todavía creía que las palabras podían sanar, incluso si nunca venían de las personas de las que más las deseaba. El salón de eventos estaba lleno de luces brillantes, nombres aún más brillantes y el bajo zumbido de la ambición. Di mi discurso con una firmeza practicada, relatando el trabajo invisible de mujeres como yo, de las que se espera que soporten, triunfen y nunca pidan aplausos. Cuando bajé del escenario, el aplauso fue generoso, pero lo que me sorprendió no fueron las palmadas. Fue ver a Chloe sentada cerca de la parte de atrás, junto a Ethan. Su cabello todavía estaba ralo por el trauma, sus movimientos cautelosos, pero sus ojos estaban llenos de algo desconocido. Cuando nuestras miradas se encontraron, se puso de pie y susurró, casi demasiado bajo para que el mundo lo oyera, no eres invisible, Meredith. No para mí. Sonreí pero no respondí. No estaba lista para el tipo de esperanza que su voz transmitía. Más tarde esa noche, Chloe se me acercó en silencio y me preguntó si podíamos tomar un café, solo las dos. Acepté, con cansancio. Terminamos en una pequeña cafetería escondida entre una librería y una tienda de bicicletas, el tipo de lugar con tazas desconchadas y música sincera. Nos sentamos en un reservado junto a la ventana, ambas sin saber por dónde empezar. Chloe revolvió su bebida durante mucho tiempo antes de decir, ¿recuerdas cuando me caí por las escaleras cuando tenía 6 años? Parpadeé, sorprendida por la pregunta. Claro. Te abriste la rodilla. Tú fuiste la que me vendó, dijo, con los ojos todavía en su taza. Todavía lo recuerdo. Tus manos temblaban, pero trataste de mejorarlo. Luego entró mamá y te dijo que dejaras de jugar a la enfermera, que solo lo estabas empeorando. El recuerdo era nítido. Yo tenía 12 años, apenas más alta que la encimera de la cocina, pero ya me habían enseñado que intervenir significaba sobrepasarse. No dije nada. No había mucho que añadir. Algunas heridas no dejan cicatrices en la piel. Magullan la memoria.
Chloe levantó la vista, con los ojos brillantes. Cuando me enteré de que tú eras la cirujana, sentí vergüenza porque solía decir que nunca hacías nada amable por mí, que no te importaba. Inhalé lentamente. No te equivocabas, dije. No fui amable. Ni contigo, ni conmigo. Estaba demasiado ocupada demostrando que merecía existir. Ella no habló. Yo tampoco. El silencio entre nosotras no se sentía pesado, solo necesario. Cuando llegó el momento de irnos, nos quedamos de pie torpemente cerca de la puerta. Entonces, sin previo aviso, Chloe extendió la mano y me abrazó. Sus brazos a mi alrededor eran suaves, vacilantes. Me quedé quieta. Mis propios brazos colgaban inútiles a mis costados. Cuando se apartó, la miré. La miré de verdad. Por primera vez en años, no vi a una rival, un espejo o un error. Vi a alguien que había estado tan perdida como yo. Me alejé en el frío de la noche, mi aliento empañando el aire de Seattle. Solía pensar que ella nunca me necesitó, pero tal vez yo fui la que se fue primero. La ceremonia de reconocimiento del hospital tenía como objetivo honrar a los equipos quirúrgicos que habían realizado hazañas extraordinarias ese año. Fui nombrada invitada de honor. Hubo discursos, placas, incluso un montaje. Pero lo que acaparó la atención de todos no fueron los colores de los uniformes ni los elegantes quirófanos. Fue el titular que se extendió silenciosamente después: hermana distanciada salva silenciosamente a la suya. El artículo estaba escondido en la parte de atrás de una revista médica local, pero encontró su camino en línea, donde a la gente le encanta un arco de redención. Llovieron los comentarios, elogios, especulaciones, simpatía. Y luego vino la única línea que apretó algo profundo en mi pecho: la hermana dejada de lado se convierte en la salvadora silenciosa. No respondí públicamente, pero alguien más lo hizo. ¿Estás tratando de humillarme? La voz de Ellen en el teléfono era aguda, quebradiza. No podías simplemente quedarte callada. No pedí que escribieran sobre mí, respondí con calma. Me pidieron que hablara en una conferencia médica. Dije la verdad. Si la verdad te avergüenza, tal vez esa no sea mi carga. Hubo silencio. Luego la línea se cortó. Colgó. Por primera vez en mi vida, no perseguí su silencio con disculpas. Esa noche, Liam me envió un mensaje. Encontré esto en los archivos del anuario antiguo. Pensé que podrías quererlo. Adjunta había una imagen escaneada de mi ensayo de preparatoria. El título decía: el héroe en mi vida. Fruncí el ceño, sin estar segura de lo que había escrito. Tenía 17 años y ya era amarga para entonces, ¿no? Pero allí estaba, con mi propia letra: mi hermana pequeña tiene una luz que yo nunca tuve. Pero si alguna vez la necesitara, yo sería la oscuridad firme bajo sus pies para ayudarla a brillar. No recordaba haberlo escrito, pero se sentía real, honesto, como una promesa que hice antes de que todo el resentimiento y el silencio se acumularan. Unos días después, pasé por la casa donde crecí. Ellen abrió la puerta, visiblemente incómoda, como si la hubieran pillado en medio de una confesión. Estoy aquí para ver a la paciente, dije. No a ti. Chloe estaba recostada en la cama, pálida pero sonriente, recuperando su fuerza a trozos. He estado recordando cosas, dijo en voz baja. Pequeñas cosas. Momentos en que estuviste allí, pero no lo vi. Me senté en el borde de su cama y tomé su mano. No necesito que recuerdes, dije. Solo necesito que vivas. El sol se estaba poniendo cuando me fui. Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás a las paredes por las que una vez caminé de puntillas como una invitada no deseada. Esta casa nunca se había sentido como un hogar. Pero mientras estaba allí, me di cuenta de que algo había cambiado. No en la casa, sino en mí. Siempre pensé que yo era solo la sombra. Pero tal vez yo era el punto de referencia que nunca supieron que necesitaban para encontrar su camino. Celebraron el funeral en el Gran Redwood Hall, un lugar que nuestra familia reservaba solo para los asuntos más grandiosos: bodas, aniversarios, jubilaciones y ahora, la despedida del único hombre en nuestro linaje que me había visto por completo, mi abuelo. Le había prometido una vez, durante una de nuestras largas charlas vespertinas en su porche: no dejaré que me definan. Así que fui, no por ellos, por él.
La sala estaba adornada con lirios blancos y fotografías antiguas, una cronología curada de un legado. Chloe tenía un retrato en solitario enmarcado delicadamente. El rostro de Ethan estaba a todo color, de pie junto a nuestra madre en alguna ceremonia de premios escolares. Yo tenía una foto, una toma de la infancia donde estaba en el medio, pero mi cara estaba medio cortada por el borde del marco. Alguien cercano entrecerró los ojos y preguntó, ¿quién es esa del medio? Oh, dijo mi madre sin parpadear. Alguna prima lejana. No me inmuté, pero por dentro, algo afilado se enroscó y perforó. El discurso de Ellen fue elegante y comedido. Elogió la fuerza de Chloe, el apoyo de Ethan y el dedicado equipo médico que ayudó a Chloe a superarlo. Mi nombre nunca fue pronunciado, ni una sola vez. Ethan me miró a través de la mesa, claramente incómodo. Comenzó a inclinarse hacia adelante, tal vez para interrumpir, pero su esposa le puso una mano en el brazo y se detuvo. Entonces una voz inesperada se alzó. Solo quiero decir algo, dijo mi tío abuelo Robert, levantándose lentamente de su asiento. Quiero agradecer a mi sobrina, la doctora Meredith Rowe, por salvar la vida de Chloe. Parece que a la familia se le olvidó. La sala se congeló. Se oía cómo se posaban los vasos con cautela. Ellen esbozó una sonrisa apretada. Bueno, era su trabajo, ¿no? Me levanté. No por ira, por necesidad. No fue un trabajo. Fue familia, dije. Y es hora de que hable. Sin temblor, sin vacilación, solo claridad. Hablé de las veces que me senté en mesas de cumpleaños sin ser nombrada, de la graduación a la que no asistió, de los años en que existí solo como la chica que podía cargar con sus expectativas pero nunca con su orgullo. No acusé. No lloré. No estoy aquí pidiendo reconocimiento, dije. Estoy aquí para recordarles que una hija que no fue amada no significa que no fuera digna de amor. La sala permaneció en silencio, pero yo no. De mi bolso, saqué un viejo trozo de papel. La tinta estaba desvaída, pero había memorizado las palabras hace mucho tiempo. La última carta de mi abuelo para mí, Meredith, no dejes que tu bondad se convierta en tu debilidad. Deja que sea tu brújula. Salí mientras el sol se ocultaba detrás de los altos pinos, mi bata blanca sobre el brazo como una armadura que ya no necesitaba usar pero que aún elegía llevar. Me miraron como si estuvieran viendo a alguien nuevo. Pero no miré hacia atrás. Ya no necesito que digan mi nombre porque, por primera vez, puedo oír el mío propio. Una semana después del funeral, recibí una llamada de Chloe. Su voz era inusualmente tranquila. Mamá se va a hacer un chequeo del corazón. Los doctores dicen que podría necesitar un procedimiento. Sé que es mucho pedir, pero si estás libre, ¿podrías venir a verla? No como doctora. Solo como tú. Miré la pared de mi oficina durante mucho tiempo después de colgar. Las palabras resonaron más fuerte de lo que se dijeron, no como doctora. Solo yo. Cuando entré en su habitación de hospital, Ellen estaba acostada sola en el espacio estéril, bañada en esa luz fría y fluorescente que hace que todo parezca un poco más frágil. Sin flores, sin visitas, solo el constante pitido de las máquinas. Giró la cabeza cuando me vio. No pregunté por sus signos vitales ni por su pronóstico. Simplemente me senté y dije, sobre lo que dije el otro día, no lo siento. Su respuesta llegó, aguda pero silenciosa. No esperaba que lo sintieras. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo antes de que volviera a hablar. Siempre fuiste como tu padre. La forma en que observabas a la gente, la forma en que te guardabas todo. Sus ojos estaban distantes, mirando a través de mí en lugar de a mí. Nunca supe qué hacer con eso. Se me cortó la respiración. Era la primera vez en más de una década que lo mencionaba. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, y su recuerdo se había convertido en algo suave y lejano, como una foto que no miras a menudo porque duele recordar. Continuó, cada vez que te miraba, me sentía débil, y odiaba ese sentimiento. Eras el recordatorio de todas las cosas que no podía ser. Pensé en el día en que me aceptaron en el mejor programa de medicina del estado. Había corrido a casa radiante, temblando de alegría, esperando algo, cualquier cosa. Todo lo que dijo fue, otro título para colgar en la pared.
En ese momento, me dije a mí misma que era solo su forma de ser, que tal vez estaba tratando de mantenerme humilde, pero algo se rompió en mí. Tenía miedo, murmuró. Si te elogiaba demasiado, te crecerían alas y te irías, y me quedaría sola antes. Me tomó un momento asimilar eso. Pregunté, ¿alguna vez me quisiste? La pregunta flotó entre nosotras como un cable con corriente. No respondió de inmediato, sus dedos se retorcían en la esquina de la manta. Luego, finalmente, dijo, no supe cómo demostrarlo, pero no creo que alguna vez te odiara. Y tal vez eso es lo mejor que pude ofrecer. No fue una disculpa. No fue una revelación. No fue suficiente para deshacer años de silencio, de momentos heridos que había vendado sola. Pero fue algo. Me levanté y puse mi mano suavemente en el borde de su cama. Si eso es todo lo que hay, lo acepto. No porque sane todo, sino porque no permitiré que siga hiriéndome. Volvió su rostro hacia la ventana. Sin abrazo, sin palabras de despedida. Pero su hostilidad había desaparecido, y tal vez eso fue suficiente. Salí de la habitación hacia la luz del atardecer. El atrio del hospital brillaba con un suave dorado, del tipo que hace que el aire se sienta indulgente. Chloe estaba de pie cerca del ascensor, jugueteando con su teléfono, levantando la vista en el momento en que me vio. Parecía que quería preguntar 1000 cosas. En cambio, me le adelanté. No está arreglado, dije. Pero ya no es una herida. Ella asintió, no insistió, y finalmente sentí que algo se levantaba. No un final feliz, sino un cierre. No necesito que mi madre se convierta en la mujer que siempre deseé que fuera. Solo necesito dejar de ser la niña que todavía espera que cambie. 6 meses después, ya no era la jefa del equipo de cirugía de trauma. El título, el localizador, las interminables horas empapadas de adrenalina, todo eso había quedado atrás. Había aceptado un puesto de profesora a tiempo parcial en un colegio comunitario local. Cuando se corrió la voz, las reacciones fueron exactamente las que esperaba. Mis amigos se sorprendieron. Mis colegas se decepcionaron. Algunos incluso me miraron como si me hubiera rendido. Pero no lo había hecho. Simplemente elegí luchar en un campo de batalla diferente. No estoy abandonando el frente de batalla, le dije a un antiguo residente. Estoy eligiendo luchar en la raíz. Mi aula estaba llena de mujeres que llevaban un fuego silencioso en sus ojos, antiguas camareras, enfermeras de turno de noche, madres solteras que equilibraban libros de texto con bolsas de pañales. No eran las candidatas pulcras y demasiado seguras de sí mismas de la escuela de medicina que solía guiar. Eran reales, crudas, hambrientas. En mi primer día, no empecé con una conferencia. Me paré frente a la clase y pregunté, ¿a cuántas de ustedes alguien a quien aman les ha dicho alguna vez que no son lo suficientemente buenas? Casi la mitad de la sala levantó la mano. Asentí lentamente. He estado en su lugar. Nadie pensó que llegaría a ser algo, pero lo hice porque lo creí antes que nadie. Más tarde esa semana, encontré una carta en mi escritorio, escrita a mano. La letra de Chloe. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirla. Le conté a mamá y papá todo sobre ti. No sabían qué decir. ¿Cómo podrían? Pero yo sí sabía qué decir. Estoy orgullosa de ser tu hermana. Dentro había una foto. Era Chloe, todavía con su bata de hospital, sosteniendo la mano de una enfermera. Mi mano. El momento capturado era silencioso, tierno. Un recordatorio de que algunas heridas, cuando se atienden adecuadamente, no dejan cicatriz. Se transforman. Esa noche, caminé a casa sin mi habitual postura rígida, sin el peso de un portátil colgado del hombro. Las calles eran las mismas, pero yo no. Me detuve en una pequeña tienda por la que había pasado 100 veces antes. Dentro, cogí un par de guantes de cuero suave. ¿Para qué los va a usar?, preguntó el dependiente, medio curioso. Sonreí. Para enseñar a la gente a sostener un bisturí. No para luchar, sino para sanar. Esa noche, en la quietud de mi apartamento, me paré junto a la ventana. El espacio era modesto, pero cada centímetro se sentía ganado. Los títulos todavía colgaban en la pared, al igual que las fotos enmarcadas de mis días de interna.
Pero en el centro ahora, justo donde mis ojos se posarían al entrar, estaba la carta de Chloé, enmarcada cuidadosamente como si fuera un diploma por derecho propio. Una vez fui la sombra en mi propia familia. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, me había convertido en una luz silenciosa. No una que deslumbrara o cegara, sino una lo suficientemente suave y constante como para ayudar a otra persona a encontrar su camino. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. A veces, la mayor sanación no proviene de ser reconocido por los demás, sino de dejar de necesitar su aprobación. La vida tiene una forma de poner a prueba nuestro silencio, nuestra paciencia y nuestro valor en las sombras. Pero aquellos que caminan en silencio a menudo llevan la fuerza más profunda. No tienes que gritar para importar. No tienes que ganar su amor para sentirte completa. Todo lo que necesitas es seguir eligiendo tu verdad, incluso cuando nadie aplaude por ello. Si esta historia despertó algo en ustedes, me encantaría escuchar sus pensamientos. Dejen un comentario abajo y díganme qué parte les habló. Y si les gustaría acompañarme a través de más historias como esta, no olviden seguir y suscribirse. Su presencia aquí significa más de lo que imaginan. Gracias, de verdad.